Juan 19. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Soberano Dios, ponemos tu palabra en tus manos. Obra con poder en esta mañana. Habla a nuestro espíritu, Señor. Glorifícate, Señor. Transfórmanos. Espíritu Santo, convéncenos. Que no quede en nosotros ninguna duda, Señor, de que tú eres real, de que tú existes, de que tú eres Dios. Obra con poder en esta mañana, te lo pedimos rogando, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Póngase de pie, iba a decir. Así estaré chiflado. Tome asiento. Pues yo no sé, pero en mis años de juventud me gustaba mucho el fútbol. Y jugué mucho fútbol. Hasta que primero me partió un tobillo, terminé el partido y eso tenía ese tobillo como un mango de esos que venden grandotote. Y antes de que, y nunca fue el médico, sino que eso sanó así. Después seguí jugando fútbol y entonces me apoyaba, uno se apoya en el otro pie, en el bueno, ¿cierto? Así le ha pasado a los futbolistas renales, uno se apoya en el otro. Y claro, también me lo fracturé por estar apoyado. Entonces es muy bueno y muy sabroso y uno se goza mucho cuando uno está en el campo de fútbol. La adrenalina, el movimiento, cuando va perdiendo, cuando va ganando, siempre es una lucha. El deporte en el fútbol es algo que mueve masas, ¿cierto? Los que les gusta el fútbol. Pero es muy diferente cuando uno está sentado en la tarima. Cuando uno está mirando, como decimos literalmente, es muy bueno mirar los toros. Sí, exacto. Entonces ahí está uno relajado en la tarima, si perdió, si ganó. Pero el que está resentido, el que termina golpeado, es el que está allá en el campo de fútbol. Pues iglesia, quiero iniciar con esto porque nosotros como iglesia no estamos jugando el partido. Como iglesia nosotros no somos participantes de ese juego. Digo juego por el ejemplo, pero la vida de fe no es un juego, la vida es real. Y básicamente, ¿qué está sucediendo con la iglesia? La iglesia está sentada en la tarima, viendo unos pocos actuar, cuando todos deberíamos estar en el campo de juego. Es decir, todos deberíamos estar listos con la camiseta de Cristo, haciendo la obra. Pero la verdad es que no. Hoy la predicación del Señor me ha tocado mucho con esto porque hemos hablado acerca de las palabras de Jesús en la cruz. Muchas veces leemos estos textos y yo sé que ustedes han leído la Biblia muchas veces y han leído este texto muchas veces, pero fíjese que llevamos muchas semanas hablando de qué representan esas últimas palabras de Jesús cuando dice, todo se ha cumplido, ¿cierto? Y hemos hablado acerca de que esto representa la fin de la ley, el fin de la ley y el principio del evangelio. El fin de la carne y el principio de la vida en el espíritu, ¿cierto? Hemos hablado de que se partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. También hemos hablado de que como ya la ley no está vigente y Satanás tomaba la ley para señalarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Al estar abolida la ley de Moisés, ojo, la ley de Moisés, no la ley del Espíritu, ¿qué sucede? Pues Satanás ya no tiene nada que hacer. No puede acusarnos a nosotros, a los que hemos creído. Claro, él sigue acusando a todos aquellos que no han creído. ¿Sí me hago entender? Aparte, nosotros hemos visto
que todo ha sido cambiado. Hablamos hace 15 días acerca de los tiempos. El Señor habla de los tiempos y de las sazones, ¿cierto? Y nosotros muchas veces no entendemos. Cuando el Señor muere en la cruz, ¿qué está sucediendo? Él está tomando el lugar que nos corresponde a nosotros. Porque los malos, los pecadores, ¿quiénes somos? Nosotros. Y esto es una sustitución. Es decir, yo merecía morir y Él tomó mi lugar y el lugar de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí me hago entender? Dice también que el acta de decretos que fue levantada, contraria, fue clavada en la cruz. Es decir, que esa acta ahora ya no tiene vigencia. Y hoy nosotros vamos a aprender algo muy importante y está conectado con lo que hablamos la semana pasada y la semana anterior. Y es acerca de los diferentes tiempos. ¿Hay diferentes tiempos en la Biblia? La Biblia dice que sí y establece que sí. Nosotros tenemos que volvernos expertos en la palabra del Señor. ¿Y qué es experto? Ayer hablaba con un hermano y me decía, no, lo que pasa es que yo desde pequeñito escuché el Evangelio y no lo había leído, pero cuando empiezo a predicar o enseñar, el Espíritu Santo me recuerda y no lo he leído. Y le digo, claro, porque en el libro del Apocalipsis, vamos un momentico, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Está escrito, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La Biblia es el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Recuerda en Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan la palabra porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio acerca de quién, acerca de mí. Es decir, a usted le preguntan ¿qué es la Biblia? ¿Cómo va a responder usted? Es el testimonio de quién, de Jesucristo. Y cuando hablamos de toda la Biblia, es toda la Biblia. Hoy vamos a tratar eso. Y dice el versículo 3, oído, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, no es necesario, porque una persona que no es letrada y no sabe leer ni escribir, pues sencillamente escucha, oye, y esa palabra ya penetra aquí y el Espíritu Santo no la puede ¿qué? Recordar. Por eso es que le sucedía a esta persona esto. Entonces estaba feliz, iba a decir en inglés overwhelming, es una palabra demasiado feliz por entender cómo es que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo cuando está aquí en este lugar, en la cruz, un poco antes se había entrevistado con los fariseos y los saduceos. Y les había dicho, ustedes no creen en mí, pero por lo menos crean a las obras que mi Padre ha hecho. Listo, no creen en mí, no hay problema, pero crean en los milagros, en los señales, en los prodigios.
Y les dice, si yo no hubiera venido y hubiera hecho todas esas señales, estos milagros, ustedes no tendrían pecado. Es decir, ya Él, Dios, había tenido misericordia de estos malvados. Pero han visto y no han creído. Me quieren más bien tirar, ¿qué? Piedras. Y finalmente, en Juan capítulo 8, el último versículo, dice que Jesús se les escapó porque le querían apedrear. Tremendo. Entonces fíjese lo que dice en Mateo. Vamos un momentico a Mateo 16, 2. Mateo capítulo 16, versículo 2. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Sí estoy ahí? Bueno, desde el 1. Pero no me tiren piedras. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron a Jesús que les mostrara una señal del cielo. Entonces fíjense que los judíos piden ¿qué? Señal. Siempre ellos están pidiendo señal. Cuando Jesús sale del templo con sus discípulos, muéstranos la señal. ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas de las que estás hablando? Y le responde Jesús. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces fíjese, ellos piden señal y les dicen, miren, ustedes salen afuera y saben si va a llover o si va a hacer sol. Pero las señales que están escritas en la palabra del Señor, ellos no las quieren ver. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, se ha basado en señales. Voy a dar un ejemplo, tonto, ¿no? El ciclo ovárico de una mujer funciona con el ciclo hormonal de la mujer. ¿Sí me explico? La mujer produce estrógenos y progestágenos. Y de acuerdo a eso, cada mes el ciclo ovárico funciona. ¿Sí me hago entender? Y una cosa tiene que ir engranada con la otra. Entonces, si yo no estoy, si la mujer no está produciendo estrógenos, ¿cierto? Y el ciclo ovárico está exigiendo progestágenos, pues la mujer va a tener un retraso o va a tener o va a estar sangrando todo el mes. Entonces, Dios la ha hecho perfecta, pero pues por las situaciones, las preocupaciones, el corre-corre, todo ha cambiado y hoy en día, pero normalmente el ciclo debe ser ¿de cuánto? Los tiempos deben ser de 28 días exactos. Bueno, pues este ejemplo es un ejemplo tonto, pero la Biblia es un libro que tiene diferentes facetas. ¿Sí me explico? La primera es los profetas. Entonces los profetas han hablado. ¿Por inspiración de quién? Del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero también nosotros podemos trazar, oído bien la palabra que estoy usando, trazar la palabra del Señor con los diferentes tiempos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no voy a hablar de los tiempos, pero sí los voy a mencionar. Y créanme que los tiempos y las sazones de lo que habla Jesucristo, todos los tiempos han tenido un fin. Ya los vamos a mirar. Y todos los tiempos, ¿cierto?, han terminado en tragedia. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y lo repito.
todos los tiempos que están escritos en la Biblia han terminado en tragedia. Esos tiempos la Biblia los llama dispensaciones. Lo vimos hace como 15 días. Dispensar es como cuando usted va a una droguería y encuentra los cajones. ¿Se ha visto? Cada cajón tiene algo específico. Y cada cajón se ha manejado en un tiempo de la Biblia con unas promesas específicas de Dios. Primera dispensación. Adán se le da un mandamiento, uno solo, ¿y qué pasó? Terminó en tragedia. La caída del hombre. Nueva dispensación. Desde Adán, cuando sale del huerto, ¿hasta cuándo? Hasta Noé. Y dice el Señor, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Y terminó en qué? En el diluvio. Siguiente dispensación. Desde después del diluvio, ¿hasta cuándo? Hasta Abraham. Y Dios empieza nuevamente con Abraham. ¿Y cómo termina esta primera parte? Terminaron cautivos 430 años. Siguiente dispensación. Empieza el tiempo de la ley. ¿Quién trajo la ley? Moisés trajo la ley. Ahí está. Juan capítulo 1, versículo 17, si no estoy mal, o el 18, uno de los dos. ¿Cierto? Entonces, Moisés trae la ley y Dios da la ley al hombre para que teniendo la ley, ellos puedan entender que son ¿qué? Pecadores. El propósito de la ley, ya lo vimos, es señalarnos. Por eso es que Satanás toma la ley para señalarnos. Entendemos que en este momento el Señor dice, consumado es. Y es el fin de la ley. Una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. La Biblia habla de la ley de la letra. Que la ley fue escrita en tablas de piedra. Pero la gracia y la verdad está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ojo, no hemos entendido todavía. Termina la dispensación con consumado es. E inmediatamente, resucitando Cristo, inicia una nueva dispensación. Por eso es que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la señal de ¿quién? De Jonás. La señal era ¿quién? Él mismo, Jesús. La señal era, y destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Y dice más adelante que ese templo es ¿quién? Él mismo, Jesucristo. Pero el ser humano ha sido duro de corazón y hoy todavía los judíos están esperando a que venga el Mesías para levantar el tercer templo. Y resulta que el tercer templo ya fue levantado. ¿Y el tercer templo es quién? Mi Señor Jesús. Y entonces inicia una dispensación cuando les dice, les conviene que me vaya porque les dejaré el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo quiere decir que Dios había dicho anteriormente que vendría a habitar en lo más oscuro. ¿Y qué es lo más oscuro que hay? El corazón del hombre. La maldad del hombre en todos los tiempos terminó ¿con qué? Desastre. Y hoy en día hay gente que dice, es que Dios es malo, es que Dios es injusto. Y orábamos ahorita, si Él fuera injusto, ¿estaríamos nosotros aquí? Ya nos hubiera no hubiéramos ni siquiera nacido. No hubiéramos tenido nunca oportunidad. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer, iglesia, ¿está entendiendo en medio de qué dispensación estamos?
Otra palabra, ¿en medio de qué tiempo estamos nosotros? Jesús ya murió, ya resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dijo el Señor, salí del Padre y vuelvo a mi Padre. Nos ha dejado el Espíritu Santo y ahora estamos en una dispensación que se llama la gracia. Y es la dispensación de el Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos a la palabra y nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo viene y nos sella, nos llena y nos dice: Caterín, tú me perteneces. Dice el texto literalmente que Él es las arras, la garantía de que cuando el Señor vuelva, la va a reconocer y va a decir: yo te compré a precio de sangre y me perteneces. Y así con cada uno de los que hemos creído. ¿Cuál es el fin de esta dispensación? Cuando Él venga. Punto. Inició la dispensación con el Espíritu Santo y termina la dispensación con la venida del Señor y el Espíritu Santo es quitado. Y empieza a llamarnos por nuestros nombres que deben estar escritos en el libro de la vida. Para los que hemos creído, para los que somos iglesia. ¿Hasta ahí estamos bien? Inmediatamente venga el Señor sobre las nubes, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, están los discípulos mirando hacia el cielo como el Señor es levantado. Y los ángeles les dicen: así como lo están viendo ir al cielo, Él vendrá nuevamente sobre las nubes. Y dice la Escritura que si hemos muerto con esa esperanza, abriremos los ojos y le veremos. Y primero vendrá por los que murieron creyendo, es decir, por los que duermen, e inmediatamente por los que estemos vivos. Y seremos arrebatados y estaremos siempre con Él. Pero hay un problema grave, no lo hemos entendido. Estamos sentados, ¿sabe dónde? En la gradería. Estamos mirando todo eso y decimos: se lesionó. Y el lesionado queda y yo me voy para mi casa. Amados, la iglesia del Señor, todos debemos estar en el campo, sirviendo. Nosotros todos deberíamos estar lesionados, dolidos. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Sufrirán dolores de parto, como una mujer cuando vienen los dolores de parto. ¿Ustedes creen que es fácil ver esta comunidad, perdón que tenga que hablarles de esta manera, y ver todavía sillas vacías en esta casa? ¿Estamos jugando el partido para el Señor? ¿Tenemos puesta la camiseta? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor viene pronto y a nosotros nos vale nada. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él vendrá y los hallará y ellos estarán comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Es decir, si viene no me interesa, voy a vivir mi vida aquí y ahora. Como el hijo pródigo, dame mi herencia para gastármela aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Esto es muy importante que usted hoy medite en lo que vamos a aprender, porque es un llamado de atención.
La predicación hoy es de exhortación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de profecía, la palabra de hoy es profética. ¿Qué es profecía? Para los que no lo conocen todavía, hablábamos que las Sagradas Escrituras son el testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Qué es profecía? Vaya un momentico, Apocalipsis 19:10. Anote y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, Juan, a un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, ¿qué? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ay, no es que juegue el 7:23 porque Dios me habló. Mentira de toda mentira. Cásate con el hermano porque Dios... Mentira de toda mentira. La única profecía que hay es tomar esta palabra y darla a conocer. No hay más. Claro, dice la Escritura que el Espíritu vendrá y soñarán. Pero los sueños y todo lo que recibamos por el Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo a la Escritura y nunca superior a la Escritura, ni por el pensamiento de los hombres. ¿Me hago entender? La profecía exacta es el testimonio ¿de quién? De mi Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, hablamos de una forma de cómo trazar las Escrituras acerca de los tiempos. Pero hay diferentes formas de hacerlo, así como los diferentes ciclos de la mujer que explicábamos ahorita. Miremos un momentico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Porque no vamos a hablar de los tiempos, pero sí vamos a hablar de los diferentes imperios, por decirlo así. Primera de Tesalonicenses, capítulo ¿qué? 5, versículo 1, dice. Diana, si tienes otra versión, Dios habla hoy, ese versículo. Dice así, lo voy a leer primero en Reina Valera. ¿Me están escuchando bien atrás? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Mire este primer versículo que nos está diciendo. No hay necesidad de hablarles de esto porque el apóstol asume que ellos ya tienen el conocimiento. Por eso no es necesario que les escriba, porque esto es algo que ya nosotros como iglesia debemos conocer. Los tiempos y las ocasiones. O como lo dijo el mismo Jesucristo, los tiempos y las sazones. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Se dan cuenta que sí saben? Pregunto, ¿nosotros como iglesia estamos preparados? ¿Conocemos? Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Es que lo tengo acá. Entonces, fíjese que nosotros sí tenemos que conocer los tiempos y las ocasiones, porque nosotros conociendo los tiempos y las ocasiones podemos entender que el Señor Jesucristo viene, mejor dicho, al final de este culto usted va a entender, el Señor Jesucristo viene ya. No me voy a cansar de repetirlo. Si usted piensa en su corazón, ay, pero hace 15 días habló de esto, lo siento mucho, pero es que el tiempo es ¿qué? Ahora. Y debemos estar como listos.
No como las 5 vírgenes que se quedaron. Mire conmigo 2 de Timoteo 2:15. Búsquelo por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, en esa versión, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y en Reina Valera 1909, y en la Biblia del Oso, que es del 1500 y pico, que es una versión antigua a la versión que tenemos nosotros, dice así, o no sé si la tienes ahí, 1909. Vuelvo y lo leo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo dice en su Biblia? Que usa, pero la palabra que está en el antiguo es que traza. ¿Qué significa trazar bien la palabra? Es que el Señor ha hablado de muchas maneras. Y nos ha hablado, por ejemplo, también con los diferentes imperios que han acontecido desde Adán hasta el último imperio del que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, ¿cuáles son esos imperios? ¿Ustedes recuerdan el primer imperio que menciona la Biblia? Habla del imperio egipcio, luego dice el imperio asirio, después está el imperio babilónico, después está el imperio medo-persa, después está el imperio griego macedonio y después aparece en la Biblia también el imperio romano. Ay, no. Ahí están, todos están plasmados y habla de cada uno de estos imperios en la Biblia. Y pregunto, ¿qué sucedió con todos estos imperios? Tienen un fin, que todos terminan destruidos. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. ¿Se da cuenta que los tiempos, ahora estamos hablando de los diferentes imperios? Y yo les pregunto, ¿en qué imperio estamos en este momento? Pues si nosotros miramos, estamos todavía en parte en el imperio romano. Pues usted, ¿quién sale en la televisión? ¿Quién se reúne con los presidentes, con los políticos? ¿Quién va a todas partes y quiere crear una religión ecuménica en donde todos lindos, bonitos, no importa en lo que usted crea, lo importante es que usted crea en algo? Estamos en ese tiempo. Pero dice la Escritura que va a haber un tiempo que ya también se está consolidando y que va a ser el imperio más grande, pero a su vez también va a ser el más frágil. Todo eso está escrito. Vamos un momentico al libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético que nos está hablando del fin de los tiempos. La gente cuando hacemos estudios de Apocalipsis se desespera por iniciar el libro de Apocalipsis. Ya, Apocalipsis. Yo quiero Apocalipsis, tengo sed de Apocalipsis. Y cuando llevamos 6 meses estudiando Apocalipsis sin tocar el libro de Apocalipsis, la gente dice, pero porque es que el Apocalipsis no empieza con la revelación de Jesucristo. Así, eso es el nombre original de este libro, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis empieza con lo que fue revelado a los profetas, y entre esos está el profeta ¿qué? Daniel. Daniel capítulo 2 está hablando acerca de este hombre, rey de Babilonia. Entonces dijimos, egipcio, asirio, babilónico. Entonces nos vamos a centrar en ese imperio, en ese reino, en Babilonia. Y dice que Babilonia era la grande. La Babilonia era este reino espectacular que había
conquistado otros reinos, inclusive habían llegado hasta Israel. Y ellos invadieron Israel, ¿y qué hicieron? Llevaron cautivos a los israelitas y los llevaron al exilio, y ellos estuvieron ¿cuántos años exiliados? Cautivos, esclavos, 70 años. De eso está tratando el libro de Daniel. 70 años esclavos. 70 años son 70 años. Y entonces aquí está este rey, que es, ¿quién recuerda el nombre del rey? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tiene un sueño. Y lo peor de todo es que se le olvida el sueño. Qué cosa, ¿no? Como yo, se me olvida todo. Sí. Finalmente, pues, vinieron todos a interpretar el sueño que nadie supo y no lo podían interpretar. Y finalmente llama a este hombre, a David, a este profeta, para que le revele el sueño. Y le dice: oh rey, el sueño que tienes es que viste una imagen de una estatua imponente. Y dice, y su cabeza era de oro fino, y sus brazos y su pecho eran de bronce, y su cintura y sus piernas en la parte de arriba eran de hierro, y en la parte de abajo eran de hierro con barro fundido. Y ojo, el hierro y el barro no se pueden fundir, nunca se van a unir. Entonces, él le da la interpretación de este sueño. Ahora vamos, ya que hemos entendido un poquito el contexto, leamos Daniel capítulo 2. Bueno, yo ya les dije eso, pero leámoslo. Capítulo 2, versículo 32. ¿Ya lo tienen? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Saltemos al versículo 43. Entonces, entendiendo esta imagen, ¿qué representaba esta imagen? Bíblicamente la imagen representa, Dianita, si me la regalas, la oscura, esa oscura. Dice, oro es el imperio ¿qué? Babilónico. ¿Sí es así? Oro es el imperio babilónico. No porque yo lo diga, es porque está escrito. Miremos el versículo 38. 2:38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, el imperio babilónico es la cabeza de la imagen del sueño de Nabucodonosor. ¿Interpretada por quién? Por Daniel. El pecho y los brazos representan al imperio ¿qué? Medo-persa. Su cintura y sus muslos, el imperio romano. Pero abajo hay otro imperio que dije anteriormente, de hierro y con barro cocido. Eso es otro imperio. Entonces, vamos a Daniel, porque no podemos leerlo todo, capítulo 2, versículo 42. Entendiendo que ese imperio que está abajo es el imperio ¿qué? No, señora. Babilónico, ¿sí? Medo-persa, romano, griego, macedonio, se me olvidó, ¿sí? Y el último es ¿cuál? Romano y hay un imperio que no tiene nombre ahí. El último, el de los pies, no tiene nombre.
pero hoy vamos a saber, y la Biblia nos dice qué imperio es este. Leamos Daniel 2:42. Lo tiene ahí, por favor anote y en su casa lee todo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte ¿qué? Fuerte y en parte ¿qué? Frágil. Ese es el último imperio o reino que va a existir sobre la tierra. El último. Y aquí no me está dando el nombre, pero la Biblia sí nos lo va a regalar ahorita. Versículo 43. Es muy importante que leamos bien y despacio y esté conmigo. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas, naciones unidas. Otra versión. Por aquí yo escribí varias versiones. Alianzas unidas también en el griego significa descendencia de la gente. Y en el logos kalogos dice simiente, posteridad. O sea que está hablando de la descendencia de los postreros tiempos, es decir, nuestros tiempos. Y la Biblia lo llama como alianzas humanas. Naciones unidas, descendencia de la gente, simiente, postreridad. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3. Allá estábamos ahorita, ¿se acuerdan? Volvamos a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ya saben por qué. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir el Señor? En el momento en que termine esta dispensación que inició con cuando el Señor Jesucristo resucitó. El Señor dice en su palabra que va ¿a qué? A volver. ¿Y cómo va a volver? Como ladrón en la noche. Cuando vino la primera vez, ¿cómo vino? Como siervo. Pero esta vez que venga, ¿cómo va a venir? Como guerrero. Muy diferente. Muy diferente. Y nosotros estamos sentados ¿dónde? En la tarima, relajados, mirando los toros. Versículo 2, ¿no? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Si quieres cierra un poquito la puerta ya. John. Eso. Es que esto es muy importante. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y miren lo que dice aquí. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos paz y seguridad. ¿Ustedes saben cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Paz y seguridad a las naciones. Mire, no es un invento humano, está escrito en la palabra. Casualidad, ¿no? Paz y seguridad a las naciones. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pregunto, pero no dice sobre nosotros. ¿Sobre quién? Sobre los que no han creído, que rehusaron creer en el evangelio del reino de los cielos. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Y a ustedes, iglesia,
y a nosotros, los que hemos creído. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta que como ladrón en la noche no es para los que hemos creído, sino para los que no, los que rehúsan creer en el evangelio del reino de los cielos? Ahora yo le pregunto, ¿dónde tenemos que estar nosotros? ¿En la tarima o en el campo de fuego? Necesitamos estar en el campo. Si nosotros como iglesia no entendemos esto, estamos perdidos. Es la vida eterna que está en juego. Y estamos siendo, ¿cómo se dice? Espectadores. Escuchamos todas las cosas. Sabemos que el Señor viene pronto. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Me hago entender? Esto es muy importante porque dice ahí, versículo 5. Porque todos vosotros, está hablando a los que hemos creído, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios, estemos atentos. Entiende que cuando una persona que toma alcohol, ¿por qué la Biblia lo amonesta tanto? Porque esta persona ya no es dueña de sí misma, pierde su voluntad. Y muchas veces por eso terminan haciendo cosas. Yo no quería hacer eso. ¿Me hago entender? Necesitamos estar ¿qué? Sobrios. Necesitamos estar atentos. Dice ahí, necesitamos estar ¿qué? Velando. Porque dice el Señor que si un ladrón va a venir a minar su casa, ¿qué hace usted? Usted se queda esperando, mi chica. ¿O no es así? O se acuesta a dormir relajado, sabiendo que van a venir a matar a su familia, a violar a sus hijas, a llevarse todas las posesiones suyas. ¿Qué hace usted? Velar. Porque dice ahí, como ladrón, ¿qué? En la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no, ojo, a nosotros, esta palabra es para usted. No le va a decir, diga, esto es para mí, no. Es que está escrita para usted. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros con estas palabras. Volvamos a Daniel. Tenemos que entender qué va a pasar con este imperio. Porque hay un imperio, y es el imperio que está en juego hoy. Ya hablamos cuál es el imperio. Naciones Unidas, Agenda 2030, matrimonio igualitario. Podemos abortar, eso es normal. Y una cantidad de cosas que están todas en contra de la voluntad de Dios. Leíamos en el Salmo, vamos al Salmo que es hermoso, Salmo 2. Por eso es que no nos apartamos de lo que está escrito. Este Salmo 2 está hablando precisamente del fin de la dispensación del Espíritu, el tiempo de la iglesia, cuando el Señor vuelva en gloria
y majestad. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, 10 reyes, 10 naciones. Cada nación es un voto. Y compara eso con la realidad. Y príncipes consultarán unidos, se van a unir todos, contra Jehová y contra ¿quién? Jesucristo, su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos sus cuerdas. Cuarto, el que mora en los cielos se reirá. Ja, 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 ja. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. ¿A quiénes? A ellos. Porque la iglesia no verá esta ira. Y yo le pido al Señor, de verdad, si usted ha creído, que usted sea arrebatado juntamente con todos los que hemos creído. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿A quién puso? A su rey. ¿Quién es el rey? Ya saben ustedes. Mi santo monte. ¿Quién es el santo monte? Jesucristo. Ya vamos a leerlo. Esto es impresionante. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vasija de alfarero los desmenuzarán. Ahora pues, oh reyes, mire, esta es la misericordia de Dios. ¿Dios es misericordioso? Pues aquí está, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan la amonestación, el jalón de orejas, hoy les está hablando el Señor, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Honren al Hijo, familia, iglesia, sírvanle a Él, entreguen su vida, su corazón, su tiempo. Si ustedes están desgastados al final del día, que no sea por nuestra vida secular, sino porque nos estamos desgalletando para predicar el Evangelio. Honren al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Estamos confiando? Mire, esta palabra a mí me ha partido el alma, el corazón, toda mi vida, porque yo fui ministrado por esta palabra y en mi vida ya tomé una decisión de servirle solo al Señor. Y Él verá. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. No hay más. No hay más. No hay más. Volvamos a Daniel. Esto es maravilloso. Entonces hay un reino que son los pies, 10 dedos, de hierro y ¿qué? Y barro. Capítulo 2, versículo 33. Ya lo leímos, pero para seguir. Leamos desde el 32, nuevamente. Ya ese es el fin de la prédica. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice ahí que era imponente. Pero mire lo que sucede. Estabas mirando
Dice en otra versión, hasta que una piedrita, pero aquí dice una piedra, hasta que una piedra fue cortada, solita, fue cortada, no con mano, y cayó la piedrita, vean, y golpeó un dedito de ese imperio, y dice, y fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió, ¿ustedes saben quién es la piedra? Cristo es la piedra, Jesús, mi Señor, los destruirá con vara de hierro, dice ahí. Y dice ahí, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. ¿Quién es el monte? Mi Señor. Sigamos leyéndolo todo. Este es el sueño. También la interpretación. Saltémonos al versículo. No, leamos todo para no perdernos. ¿Estamos en el versículo qué? 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y tú, oh rey, eres rey de reyes. Recuerda que le está hablando a quién? A Nabucodonosor. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro inferior al tuyo. Ya saben cuál es el siguiente. ¿Son qué? El pecho y los brazos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino ¿qué? Dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Terminemos leyendo. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, entiende que cada país que es parte de esta comitiva, de estos países, van a estar unidos por las Naciones Unidas, pero cada uno va a querer tener su soberanía. Versículo 44. Ojo a esto. Y en los días de estos reyes, lea usted ahí conmigo, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todo está escrito en la palabra. El tiempo se ha cumplido, familia.
nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo, dando la vida, predicando el evangelio, anhelando que las personas conozcan esto que nosotros, así como decía en Tesalonicenses, si es en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que el apóstol dice, ustedes ya saben, ustedes ya conocen acerca de los tiempos y de las sazones, y no hay necesidad. Nos está faltando como iglesia enseñar esto. Cristo viene pronto. Él no tarda su venida como muchos lo tienen, sino que es paciente con nosotros para que ninguno perezca. Es lo que dice el apóstol.